Hola, buenos días, amiguetes. Hoy estamos en Vejís, aquí en la comarca de Alto Palancia de Castellón, y vamos a hacer una ruta muy chula. Vamos a para salir de aquí, desde la Fuente de los Cloticos. Es una zona súper bonita, una área recreativa muy chula. Desde aquí vamos a ir a ver el nacimiento del río Palancia y vamos a atravesar el estrecho del Cascajar. Va a ser una ruta bastante larguita, entre comillas, van a ser unos 16 kilometritos, 15-16, y os aconsejamos traer escarpines o zapatos de agua, porque bueno, esto es el Cascajar, vamos a poder encontrar agua, depende de la estación del año, de cómo hayan sido las lluvias previas. Pueden ser simples charcos o llegarnos casi hasta la rodilla. Así que nada, traeros esos zapatos de agua, esos escarpines, porque si no vais a volver con los zapatos mojados seguro. Así que nada, nos vamos a poner en marcha. Mira qué zona más chula. Aquí el agua es el tópico de la ruta. De hecho hay una planta embotelladora por ahí de agua de Vejís, que es muy conocida. Mirad qué chulo. Y nada, nos vamos a poner en marcha y vamos viendo cómo es la rutita, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Como veis, la ruta empieza a lo grande, ¿eh? Es súper bonito. Mirad qué rincón. Qué caña ahí de caída de agua. ¡Buah! Por esta carreterita es por la que hemos venido en coche. Y vamos a volver a bajar el río, aquí junto a estas pequeñitas casas. Y vamos a empezar a volver. Y esta es la masía, vamos a ir ya a buscar el nacimiento del río Palancia. Está a unos 5 kilometritos de aquí. Así que nada, en una horita y poco deberíamos estar allí, si no paramos de echar muchas fotos.
aquí vamos a hacer una paradita, que ya empieza a subir el sol. Y en veranito hay que llevar protector siempre. Somos unos pesados con nuestros super consejos, pero vale la pena llevar siempre el protector porque cuando sube el sol a partir de las 10, 10 y media, la cosa se pone fea, ¿eh? Y hay que tener cuidado con las quemaduras y más con los tiempos que corren. Hay que cuidar un poquito la piel, que si no, no vamos a llegar a vuelos y podemos rutear menos. Siempre una gorrita, algo en el tarro que nos proteja, más si estáis más pelados que una rana como yo. Y ya nada, cremita en la nariz, en el careto y seguimos ruta. Mirad, ahora estamos allá, justo enfrente es la Fuente de los Cloticos, que es donde hemos empezado la ruta. Ahí veis ese mogollonazo de coches. Cuando hemos llegado solo estaba el nuestro. Ahora parece que hay 10, 12, 13 coches de allí. Y siempre os aconsejamos eso, madrugar un poquito, porque es la ruta prácticamente en solitario, menos gente, más silencio. Además, tiene más posibilidades de ver un poquito de fauna porque los bichetes madrugan también y siempre van más tranquilo, más a gusto y se disfruta bastante más. Así que nada, otro 3 en ruta consejo, madrugad. Se van cerrando las paredes, ahí empezarán los estrechos de Cascajar seguro. Y aquí empieza el estrecho de Cascajar. Vais a ver qué chulo. Como os comentábamos, el agua puede ser un charquito o llegar a la rodilla. Esta vez llegar a la rodilla.
porque el agua está fresquita, fresquita, pero vale la pena. Dice que es bueno para la circulación, así que no nos quejaremos. Mira qué guapo, ¿eh? Hace mucho a los sitios de Tormón que hicimos en Teruel, pero con más agüita. Pues aquí vamos a acabar la ruta, nos quedará volver. Como veis, es una ruta muy chula y muy variada. La primera parte junto al río, que es preciosa, una chulada con las pocitas que vemos, el río al lado con un montón de caudal, súper limpio. Luego un poquito de pista y sendero por una pinada, y luego nos metemos aquí en el estrecho de Cascajares y es una verdadera chulada. Ahora nos queda solo volver, más o menos vamos a hacer toda esta parte del estrecho, de la senda final, y luego volveremos por pista hasta la fuente, donde hemos iniciado la ruta y se acabó. Así que nada, os animamos a entrar luego a nuestra web, a tresenruta.com, ahí tendréis el track y información detallada de la ruta, unas cuantas fotitos para que veáis las cosas que vamos haciendo por el camino aparte del vídeo. Y nada, animaros a que le deis a me gusta al vídeo, suscribáis al canal y le podéis dar a la campanita también, eso os enteráis cuando publicamos vídeos nuevos, ¿vale? Pues nada, así lo dejamos. Hasta luego, amiguetes. Chao, chao.